Bienvenidos a la tercera sesión del curso libre de introducción a la gestión de proyectos bajo el estándar PMBOK. En esta tercera sesión vamos a tomar el tema de la estructura de desglose de trabajo que dejamos pendiente en la última sesión y una introducción al cronograma. Vamos a empezar con esta frase. Todos necesitamos metas poderosas a largo plazo para ayudarnos a superar los obstáculos a corto plazo. Y eso es lo que buscamos con el cronograma. Ir desglosando la meta grande en metas más pequeñas. Entonces vamos a ver nuestra agenda del día de hoy. La agenda del día de hoy es la siguiente. Estructura de desglose de trabajo, cronograma, actividades, secuencia y estimaciones y control del cronograma. Este es el plazo posterior a haber definido haber escrito nuestra acta de constitución, haber escrito y definido nuestro plan del proyecto, haber definido los requisitos y el alcance, por supuesto. Esta es la primera actividad posterior a todas estas cuestiones. Bien, en esta tenemos lo siguiente. La estructura de desglose de trabajo es una herramienta que permite representar jerárquicamente las tareas que van orientadas al entregable. ¿Cómo así? Yo tengo, por ejemplo, un entregable. Que mi entregable va a ser realizar una casa. Mi entregable y mi meta final es una casa. Y yo lo voy a separar en las tareas de estudio, de diseño, de construcción, de acabados y de gestión. Y a su vez, estas tareas tienen otras tareas. Por ejemplo, la tarea de diseño tiene una tarea de maquetación, una tarea de planos. Construcción tiene una tarea de descanso, voy a crear el área de recreo, área de seguridad, otras cuestiones. Acabados, aquí puedo poner yo un acabado de pintura, puedo poner un acabado de jardinización y una tarea de gestión en el cual voy a controlar y planificar la construcción de mi casa. Entonces la estructura de desglose de trabajo es lo que ustedes tienen presente, es lo que están viendo ahorita en la pantalla, esta estructura jerárquica en la cual nosotros podemos ver y desglosar hasta lo más pequeño en nuestra ejecución de nuestro proyecto. Si se dan cuenta ustedes, en este ejemplo tenemos un nivel que es la casa, segundo nivel donde está el estudio, diseño y construcción, y tercer nivel es el que tenemos acá, el de más de abajo. Pero nosotros podemos seguir bajando. Por ejemplo, maqueta, puedo poner compra de materiales. En planos puedo poner pago de timbres para los planos. En la planificación puedo poner creación de documentos, ya sea project charter y diseño del plan de gestión. Y así sucesivamente. Yo puedo ir bajando más niveles, no importando cuántos niveles tengan que bajar. Esto va a depender mucho del proyecto como tal. Si mi proyecto es muy grande, yo puedo especificar bastante. Si mi proyecto es muy pequeño, no es tan recomendable que se llegue a tanto detalle. Pero cuando son cosas grandes, sí es necesario ir identificando hasta dónde tenemos que llegar. Entonces lo siguiente es así. Yo tengo un alcance definido como lo vimos en la clase pasada, y ese alcance yo de ese alcance yo registro, yo ya obtengo requisitos y entregables. Ojo, un requisito no es igual a un requerimiento. Un requerimiento es la entrada al alcance, tal como han discutido los compañeros en el foro. Es la entrada al alcance.
pero la salida de esto ya son requisitos puntuales del proyecto. Muchas veces pueden llegar a ser los mismos, pero no quiere decir que van a ser siempre los mismos. Y sobre todo definimos a entregables. ¿Qué va a ser un entregable? Por ejemplo acá, maqueta, planos, área de descanso, lo que tenemos hasta abajo. Eso podrían ser entregables puntuales. Y con base a estos dos requisitos, o estas dos, tanto de requisitos como entregables, ya podemos construir nosotros nuestro EDT, lo que conocemos como estructura de desglose de trabajo. Entonces ustedes piensen en este momento alguna meta personal que ustedes deseen hacer. Por ejemplo, estudiar una carrera universitaria. Entonces ustedes la pueden ir así, digamos, elección de carrera, estudio de primer semestre, estudios semestrales, digamos, trabajo de graduación y examen privado y graduación como tal. En estudios de semestre pueden desglosarlo primer semestre, segundo semestre y así sucesivamente pueden ir creando ustedes una estructura de desglose de trabajo. Yo les voy a subir un ejemplo más tarde, más tardar tal vez un par de días después, en el cual ustedes van a poder ver cómo se realiza una estructura de desglose de trabajo. Pero si se dan cuenta, la estructura de desglose de trabajo es una herramienta muy simple, muy sencilla de realizar. ¿Qué sigue después de esto? Básicamente esta es la piedra angular para lo que nosotros conocemos como cronograma, que es donde se podemos ver la gestión del tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, todo va teniendo sentido desde nuestra concepción de nuestros requisitos y nuestro alcance. Ahora bien, ¿qué es el cronograma? Es una herramienta de la cual nace del EDT. En el cronograma se colocan ya predecesores, fechas, entregables, recursos y lo que comúnmente conocemos como todo esto, el diagrama de Gantt. Entonces, esto es lo que tenemos como diagrama de Gantt. En el cronograma hay algo que tenemos que tener en cuenta: predecesores, fechas y entregables y recursos, perdón. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que no nos da el EDT. No nos da esa información el EDT, sino que es ya información netamente del cronograma que le corresponde. Le corresponde a él decir qué hago primero, qué hago después, cuánto me voy a tardar. Porque si se dan cuenta, en el EDT no existe tiempos. Mientras en el cronograma sí ya van a existir tiempos, ya van a decir entregables. Es decir, en la tarea 10 yo voy a tener un entregable, un plano. O por ejemplo, en la tarea 12 voy a tener como entregable un plan. Y así sucesivamente. Este es el diagrama de Gantt, en el cual comúnmente un cronograma se ve representado. Se dan cuenta, aquí están estas flechas que tengo señaladas, son qué tarea van antes y qué tarea va después de haber realizado esa fecha. Este rombo que tengo aquí seleccionando es un entregable, es decir que cuando yo termino estas tareas en grises voy a tener un entregable y así sucesivamente. Se dan cuenta aquí donde dice owner, estoy diciendo quién es el encargado de realizar esa tarea, es decir, un recurso humano. Ya le puedo yo ir a ellos diciéndole y asignándole recursos, no solo recurso humano, sino recurso también técnico. Aquí en las fechas tengo yo cuándo inicio esta tarea y cuándo la finalizo, y así sucesivamente. Pero todo este listado que tengo acá nace del EDT. Del EDT, de la estructura de desglose de trabajo, voy a obtener yo este diagrama. Entonces, si se dan cuenta,
aquí está el primer nivel y aquí el segundo nivel, y yo puedo ir bajando según lo que yo definí en mi estructura de desglose de trabajo. No quiere decir de que este sale de la nada, sino que esto tuve que haber hecho mi estructura de desglose de trabajo para poder identificar y poder escribir estas tareas que tengo aquí presentes, ¿verdad? Entonces, dicho eso, yo también les voy a subir también un ejemplo de, de una planificación, de un cronograma hecho con un diagrama de Gantt. Pero básicamente, ¿qué tiene el diagrama de Gantt? ¿Qué guarda el diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt guarda actividades, secuencias y estimaciones. Actividades puntuales que salen en el EDT y deben ser lo más granular posible. Es decir, yo no voy a obtener ahí en mi cronograma hacer una casa y va a durar un año. No, tenemos que ir describiendo lo más granular posible que podamos. Ahora bien, ¿qué queremos decir con secuencia? Secuencia es únicamente decir de dónde viene la tarea y hacia dónde va. Si esa tarea viene de una tarea anterior, y después de esa tarea, qué tarea tengo que hacer. Por ejemplo, cuando yo me levanto, primero tengo que bañarme y posteriormente desayunar. Y después, por ejemplo, bañarme, cambiarme, desayunar y después ir al trabajo. Y así sucesivamente. Es una secuencia lógica. Por eso coloco secuencia lógica. No voy a decir primero, ya llegué a trabajar y después me baño. No, tal vez casos excepcionales, pero no carece de secuencia. Nosotros, para secuenciar las actividades, tienen que tener una secuencia un poco lógica. Tal vez en el EDT no se mira muy bien, pero tal vez ya cuando se está realizando el cronograma, ya se debe de plasmar bien la secuencia. Y sobre todo, estimaciones. ¿Estimaciones de qué? De tiempo, fechas, qué necesito para hacer las tareas, y sobre todo, qué entregables necesito, qué voy a obtener de resultado de esa tarea. Muchas veces una tarea no puede dar un entregable. Si yo quiero tener un entregable por tarea, estoy equivocado. Pero sí es necesario tener entregables paulatinamente. Entonces, si se dan cuenta, todo ya va cuajando, o todo va uniéndose en función de nuestro alcance. Si se dan cuenta, el que manda es el alcance. Si el alcance dicta un rumbo, todo debe de ir en ese rumbo. Si el alcance dicta que no hay que ir por un lado, yo no lo debo de tener representado en el cronograma. Entonces, ¿para qué nos servirá? Básicamente nos sirve primero para controlar el avance del proyecto como tal. Por ejemplo, si yo quiero controlar a mi equipo, yo sé que ya tengo mi cronograma, que en tal fecha deben de estar realizando tal cosa. Y sobre todo, básicamente eso gira todo, la gestión del control del proyecto gira en mi cronograma. Entonces, básicamente es una herramienta al final que me brinda a mí el control sobre las fechas del proyecto. Entonces, recapitulando la clase del día de hoy, tocamos dos temas sencillos, porque son bastante sencillos: estructura de desglose de trabajo
que es venir a agarrar una tarea e ir separando tareas por tareas según sea su relación. Posteriormente es agarrar esas tareas y secuenciarlas lógicamente, colocándole fechas, responsables, recursos, duración en días si quiere, para posteriormente generar una herramienta, que en este caso conocido como el cronograma, en el cual me puede dar a mí una información sobre el estatus actual del proyecto, ¿verdad? Entonces, con esto termino la sesión del día de hoy, la sesión número 3. Ante cualquier duda pueden contactarme y podemos seguir debatiendo en el foro que tenemos habilitado. Muchas gracias.